Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food, Atracón a mano armada. Johnny, mi maquilladora, que es súper maja y todo lo que gana entrar en casa, me dice que mucho mejor que esté tapado con estas hojas porque tengo aquí como unas calvicies que me están saliendo, se me está cayendo el pelo. Entonces me dice, mucho mejor si hicieras el programa con estas hojas. Aquí estoy, como Tina Turner, como Lester Bowie, como todos esos super músicos con esos pelucones maravillosos, dando inicio a uno de los mejores programas de la radiodifusión mundial. Ya le hubiera gustado a Fran de la Jungla ser tan jatorra y tener una melena tan alucinante como esta, ¿eh? Arrancamos, no os mováis, ¿eh? Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Robin Food. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food, Atracón a mano armada. Aquí en la entrada de la cueva de Alibaba y los 40 maricones, en la entrada de la cocina de Robin Food, que sabéis que es vuestra cocina. Hoy es lunes y estamos contentos porque vamos a guisar, que es lo que más nos gusta del mundo mundial. Además vamos a ir al peso, sabéis que los lunes nos pesamos y además tenemos un sumario de infarto. Fijaros qué semana, ¿eh? Mañana martes nos visitará Erlanz Gorostiza, chef de la Bama Resort de Tenerife, con una receta de altura. Escuchar bien, raviolis de queso con jugo de berros. Además, el ministro de las Perolas, Martín Berasategui, nos ofrecerá el jueves dos propuestas que nos harán la boca agua. Tostadigos con mozzarella y jamón y unas carrilas de cerdo al curry que se caga la culebra. Y el viernes, como siempre, volverán las insustituibles guarrindongadas. Esta semana la mierdecilla en bote. Más sideral llega ni más ni menos que desde el mismísimo Laredo, una ciudad abierta al mundo y llena de bilbaínos. Estamos encantados porque hoy sabéis que nos proponemos poner en marcha las recetas adelgazantes, las recetas que me han permitido quitarme un montón de kilos de encima. Vamos a hacer para arrancar un caldo base. ¿Sabéis por qué os lo he contado? Que durante mi proceso de adelgazamiento hubo un tiempo en el que me alimenté de yogures, de zumo de naranja y de caldos. Perfeccioné el arte de los caldos y hoy vamos a ofreceros un caldo de pollo muy sabroso, que es una base alucinante para cualquier guiso o que sirve también para añadirle unas gotitas de jerez y bebérselo como si uno fuera un aristócrata. Y luego en la segunda parte del programa también vamos a hacer una receta que me salvó la vida en aquellos meses en los que no podía, bueno, pues comer proteína y todas estas historias. En el momento en el que el médico me dijo, adelante, puedes empezar a comer carne o pescado, hice unas patatas a la riojana que he bautizado como patatas a la riojana, aleluya, una especie de patatas guisadas trituradas muy sabrosas que se pueden convertir sin ningún problema en una entrada para cualquier tipo de dieta, estéis a régimen o no estéis a régimen. Sabéis que nos gusta además contar con vuestra participación, nos encanta que nos escribáis, que nos insultéis, que nos digáis cosas, que nos pidáis recetas, como ha hecho Miren Gembe desde Beasain. Dice, te envío este correo con todos los saludos del mundo, te hemos echado de menos durante tu parón televisivo, has demostrado toda la fuerza y la energía para llegar a tu estado actual, un estado de auténtico anormal. Agradecería que mandes, eso digo yo, agradecería que mandes muchos ánimos a los que por un motivo u otro estamos pasando por un problema de salud. Yo llevo año y medio luchando con uno de mis ojos que está revoltoso y algún día lo voy a sacar a pasear, verás cómo deja de molestarme. Me encanta todo lo que haces y que sonrías tanto. Un abrazo muy cordial y ojalá algún día tenga ocasión de poder saludarte personalmente. Miren Gembe, que sepas que esta es tu cocina, que sepas que esto es tu jardín y que este es tu programa. Cuando quieras nos damos un abrazo del copón y si hace falta nos tomamos hasta un gin tonic. Empezamos, Estamos a lunes y arranca la semana con mucha energía, como siempre. Y fijaros mis niñas, Ya le gustaría a Fran de la Jungla, que la verdad que ya se lía el tío la picha, o que todo el día buscando víboras, unos bichos asquerosos como que pican y matan. Y ya podía andar por jardines un poco más surtidos como el mío. Fijaros, tomillos, romeros, oréganos, santolinas, picante, cebollinos, fresas. Aquí hay todos los ingredientes imprescindibles para montar una orgía del copón. Robin Food. Caldo de pollo. Vamos a hacer un caldo de pollo atómico. Sabéis que en este programa, como muchas veces os suelo decir, no hay ningún inconveniente en utilizar pastilla de caldo, caldo en polvo. Cuando no tenemos caldo hecho, utilizamos el agua de grifo, hacemos lo que podamos. Pero es verdad, bueno, pues que si tenemos un buen caldo resuelto para hacer una buena sopa, pues estupendo. Si tenemos sitio en el congelador y tenemos un congelador no lleno de comida procesada, sino dejamos sitio para meter, bueno, pues para preparaciones de este tipo, bueno, pues de vez en cuando está muy bien, bueno, pues animarse y arrimarse una cazuela al fuego, y hacer, bueno, pues un caldo de pollo. Para mí es importante cuando hacemos un caldo de pollo
sobre todo si estás a dieta, y aunque no estés a dieta también, para luego no tener que andar desgrasándolo y con ese curro extra de quitar la grasa del caldo, es importante quitar la grasa que se suele acumular en el culo del pollo. Esto que los finos llaman querubín, esta zona del culo, que además cuando el pollo se asa a mí es la parte que más me gusta. Toda esta parte de aquí atrás es una parte muy grasa y muy sabrosa. Bueno, pues cuando hacemos un caldo es importante meter bien la mano y quitar todas esas pelotas de grasa que se suelen acumular en esta parte de aquí. Exactamente igual debajo del cuello. Debajo del cuello, en esta zona que levantamos con este pliegue de piel, se suele acumular también bastante grasa y es importante retirarla. Exactamente igual que los cuellos, también los podemos utilizar. Pero yo que soy un poco fiñolis, a mí me suele gustar guardar estos cuellos y guardar las puntas de las alas para hacer jugos asaus, jugos de asau, que son también súper sabrosos, o para hacer salsas más concentradas. Algo también importante es lavar los bichos para hacer caldos, tanto si hacemos pescado como si hacemos, bueno, pues un caldo en el que interviene la chancarra o en el que intervienen las gallinas, los pollos, los rabos, en fin. Todo ese tipo de carnes a los que a mí me suele gustar, bueno, pues darles un golpe en la fregadera con agua, tampoco fría, con agua tibia, para que se eliminen todas las impurezas, los restos de grasa y sobre todo, bueno, pues todas las partes sanguinolentas, porque tener en cuenta que, bueno, pues el carnicero suele limpiar, bueno, pues los pollos y de alguna manera los bichos se suelen quedar pues un poco sucios, así que conviene quitar todas esas impurezas que se vayan por el caño de la fregadera y de esa manera, bueno, pues a pesar de que tengo una cazuela con agua hirviendo en el fuego, meteremos, bueno, pues los bichos bien lavados y de alguna forma iremos dando los pasos para conseguir, bueno, pues un caldo puro, néctar imperial, un caldo de pollo, tampoco cristalino, porque no estamos haciendo un consomé, pero, bueno, pues un caldo lo más desgrasado posible y lo más limpio posible. Una vez que tenemos los pollastres lavados, la verdad que es un espectáculo un pollo lavado, ¿eh? Un pollo nos ofrece diversidad de recetario, nos alimenta desde hace un montón de años y la verdad que sí hay que estar agradecidos a un bicho, aparte de a la mujer, en mi caso, si yo fuera mujer diría al hombre, es al pollastre. Me encanta el pollo. Podemos hacer infinidad de historias con un pollo. Caldos, lo podemos asar, lo podemos guisar, lo podemos hacer, bueno, pues en cazuela con tomate, podemos hacer infinidad de historias. Y la verdad que un producto que antiguamente era lujo, para mí también sigue siendo lujo, pero bueno, la gente mayor que está viendo el programa, que sois muchos y sois unos campeones, sabéis que antaño, bueno, pues en los grandes banquetes y en las ocasiones especiales se servía pollo. Bastante, bueno, pues era bastante mayor lujo que una langosta que un bogavante, comer pollo. Y es verdad que, bueno, pues el pollo, gracias a la industrialización, bueno, pues ha perdido un poco esas cartas de naturaleza de lo que era, bueno, pues este producto hace muchos años, ¿no? Pero afortunadamente hoy sigue habiendo industria y sigue habiendo también, bueno, pues pequeños artesanos que le devuelven esas cartas de nobleza, bueno, pues al pollo. Es un bicho que nos gusta rabiar, nos gustan sus pellejos bien tostados, ¿eh? Esos pellejos de pollo, cuando sacamos un pollo del horno, esa piel tostada, ese jugo que hace en el fondo de la bandeja. En fin, hay que hacerle un día una poesía, un poema al pollo, ¿eh? Aquí tengo agua hirviendo, importante que esté hirviendo para meterlos dentro y para blanquear las historias estas que estamos metiendo dentro, estos pollastres. Sabéis que esto es un gesto que lo hemos repetido en muchísimas ocasiones, cuando hemos hecho otro tipo de caldos, que además de lavar la carne en la fregadera, a mí me gusta blanquear las carnes. En este caso, no las verduras, pero sí las carnes. Lo que os he dicho antes, si utilizamos chancarras, si utilizamos carcasas de pato, carcasas de pollo, si utilizamos espinazos de cerdo, me da igual, cualquier tipo de carne que vayamos a hervir, es importante que lo blanqueemos. También, que es más lío, pero también podríamos hacer, bueno, pues este mismo caldo a partir de pollo asado o de pollo rustido en el horno, o de esqueletos o de espinazos de cerdo o de espinazos de ternera o de huesos de vaca o de huesos de ternera, todo eso asado en el horno. Tiene más curro, le da mucho más sabor al caldo y también oscurece más el caldo. Pero bueno, hoy vamos a hacer, no voy a deciros un caldo de enfermo, porque esto no es un caldo de enfermo, es un caldo muy sabroso, pero un caldo a partir de un hervido, no de un rustido en el horno. Y como os digo, un caldo, bueno, pues que yo durante bastante tiempo pues he estado tomando, y un caldo que sirve, bueno, pues como os he dicho antes, para aromatizarlo con un poco de manzanilla, un poquito de jerez o para meterle unos fideos, pero que también vale como inicio pues para guisar unas carrilleras, unas albóndigas o cualquier historia. Además voy a hacer unos cuantos atadillos, voy a hacer 2 atadillos, uno de verdura, que en este caso es apio, puerro y zanahoria, y voy a hacer otro con tomillo, con tallos de perejil y con un poco de laurel. Además tengo unas cebollas, le voy a meter unas cebollas a esta historia. Y tengo unas gasas porque voy a hacer también un atadillo con, bueno, pues con unos pocos granos de pimienta negra. Esto de los atadillos, pues alguno dirá que vaya lío me estoy montando. Pues bueno, pues igual es un lío, pero es verdad que uno hace un atadillo y luego a la hora de colar esta historia,
pues es bastante más fácil recuperar las verduras, ¿no? Así que es buen negocio lo de los atadillos de verduras o los buques aromáticos que os he enseñado, bueno, pues a lo largo y ancho de todas estas temporadas. Estáis viendo ahora mismo en la tele, en esas fotografías tan chulas, bueno, pues como os he dicho antes, esos huesos bueno, esos ingredientes para hacer los caldos tradicionales y luego también, pues por ejemplo, ese caldo verde tan sabroso que hemos hecho alguna vez en el programa. Y es verdad que también, como sabéis todos, somos muy soperos y en el programa nos gusta mucho la cuchara y la sopera. Así que hemos hecho infinidad de preparaciones, bueno, pues a partir de un buen caldo. Tallos de perejil, que son los mismos tallos que cuando hacemos una salsa vizcaína, perdón, un aceite de ajos. Yo cuando hago aceite de ajos me suele gustar, bueno, pues aceite de buena calidad, meter un montón de ajos con su piel, con su traje, y meter un montón de ramas de, bueno, pues de perejil de este tipo. También echas un atadillo, confitar el ajo en ese aceite con estos tallos de perejil, y es verdad que el resultado de ese aceite de ajos para confitar un bacalao o para confitar un lomo de salmón o para hacer infinidad de historias, bueno, pues el resultado es sorprendente, porque es verdad que el perejil, además de manchar nuestra salsa verde y ser un ingrediente de lujo para convertir en distinguidas nuestras salsas, tiene mucho sabor. Y a mí en el aceite de confitado me gusta mucho deslizar, bueno, pues un buen atadillo de tallos de perejil. Ya veis, bien fácil, ¿eh? Estamos al tanto porque esto ya está hirviendo y en cuanto vuelva a hervir el agua, nos vamos a volver a ir a la fregadera para escurrir estos pollos, para volver a lavarlos. Ya sé que es un poco lío, alguno estará diciendo, vaya coñazo. Pues bueno, si no queréis lavar los pollos, no los lavéis. Si no queréis blanquearlos, como voy a hacer yo ahora, ir a la fregadera, escurrirlos, lavarlos de nuevo, volver a añadir agua fría, tampoco lo hagáis. Lo que tenéis que ser es muy escrupulosos para que en el transcurso de la cocción del caldo, bueno, pues deberéis con un cucharón pues ir espumando y quitando impurezas muchísimo más frecuentemente que si hacéis estas operaciones de lavado y blanqueado. Tampoco pasa nada, ¿eh? Ponéis todos los ingredientes en crudo en la cazuela, cubrís de agua, iniciáis la ebullición y lo único que os tenéis que preocupar es de poco a poco, bueno, pues ir espumando, ir quitando las impurezas. Esta gasa, tengo superávit de gasas en casa, porque como me he operado hace unos meses, como todo el mundo sabe, bueno, compré, yo soy a lo bestia, voy a la pescaría y compro 700 kilos de salmonetes, 50 kilos de chancarras, y cuando fui a la farmacia para hacerme las curas de las cicatrices, compré vendas, compré gasas, como para todo el Hospital Central de Madrid. Así que me sobran y no hay mayor, bueno, pues mayor destino y mayor orgullo para una gasa que en vez de acabar manchada de betadine, metían un puchero para hacer un caldo de pollo. Así que lo que hacemos es un buen atadillo. Las pobres gasas también vaya destino tienen, ¿eh? Acabar untadas en betadine y a la basura. Esta es mucho más feliz, porque en la vida podía pensar que la iban a rellenar de pimientas. Fijaros. Esto también, ¿eh? Si sois un poco vikingolaris como yo, podéis echar directamente los granos en el fondo y se acabó, sin liaros la manta de andar haciendo atadillos ni historias. Pero es verdad que si hacéis esto, luego cuando coláis, pues es muchísimo más fácil. Vamos a darle aquí una vueltilla por si nos escapa algún grano más. Para hacer estas cosas bien hace falta haber aprobado pretecnología y esas historias. Yo todo eso suspendía siempre. Y el profesor Cobreros, que era un grande que me estará viendo, sabrá que, joder, yo era un desastre. Todos los plásticos siempre rotos, me faltaban todos los potombos, todos los rotuladores de colores, me faltaban todas las gamas. Un desastre increíble. Pero bueno, ahí acabamos. El boop y el go. Bueno, listo, ya está, bien cerrado. Tenemos el atadillo resuelto. Y nos vamos a ir de nuevo al fregadero. Yonchu, prepara el macuto que nos vamos a la fregadera. ¿Veis? Esto vuelve a hervir. Y nos vamos para atrás a la fregadera. ¿Veis? Se acumula bastante impureza. Aquí lo pillará la cámara seguramente. Se acumula bastante grasa y bastantes impurezas. Y esto conviene abrir un poco el grifo para que los caños no se lastimen. Y conviene eliminar este agua que de alguna forma es un agua sucia. Pillar aquí el plano, fijaros. El pechito de los pollos. Qué majos son los pollos, ¿eh? Cuántos momentos de felicidad nos ofrecen los muy condenados. Podemos dejarlos caer y lavarlos. Pero bueno, yo considero que directamente así, sin necesidad de echarlos a la fregadera y andar lavándolos, hemos eliminado las impurezas y lo que hace falta es que cubramos esto de agua.
Lo volveremos al fuego, añadiremos esos atadillos que hemos hecho y en un segundo tendremos nuestro caldo de pollo resuelto. Y aquí me quedo en la tele, estos momentos muertos que se llena la cazuela, que van pasando los minutos, pero bueno. Luego tenemos que hacer esas patatas a la riojana o esas patatas con carne aleluya. No os olvidéis, se resuelven en un santiamén y a mí me han alegrado mucho la vida. Y antes de eso, no os olvidéis que es lunes y que hoy iré al peso, como las terneras y las vacas del Baztán, me encaminaré a mi despacho y veremos los progresos que he hecho. Estoy contento porque sigo con mi ejercicio, sigo con esa cocina saludable. De vez en cuando también cometo mis excesos, me tomo mis gin tonics, me tomo mis cubatas, de repente, bueno, pues el cartero me trae un paquete con molletes de antequera, corto, medio, lo tuesto, incluso el otro día le unté un poco de manteca colorada. Lo que hago es restar, cuando hago un exceso, bueno, pues luego me controlo, tomo ensalada, este tipo de historias. Y mi dieta, bueno, pues es súper saludable, estoy mejor que nunca y es verdad que al final esa zanahoria tira de mí porque me siento, bueno, pues mejor que nunca, me siento contento y sobre todo la cocina que hago, bueno, pues me entusiasma. Y esto es lo que quiero, bueno, pues transmitiros a todos los que estéis en los sofás de casa. Si hay alguien al que toda esta perorata le sirve para algo y al final, bueno, pues le motiva para dar un cambio en su vida, pues muchísimo mejor. Y si no, allá cuidaos, que mientras estemos vivos, estamos bien. Bueno, una vez que el agua ya ha cubierto las pechugas de los pollacos, Yonchu, coge la maleta y vamos otra vez para casa. Nos vamos de nuevo al fuego. Fuego potente, metemos nuestro atadillo de verdura, esto que lo pide la cámara porque son momentos muy emocionantes, nuestro atadillo de hierbas, nuestras cebolletas, aquí si echáis en falta alguna verdura que os gusta, sin ningún problema la añadís, nuestro atadillo con las pimientas y un golpe de sal gruesa. También podéis añadir sin ningún problema, si queréis, un chorrete de vino blanco, que no está en la receta, pero lo tengo aquí cerca. Chorrete de vino blanco sin ningún problema. Esto le da alegría al caldo. Cubrimos y lo dejamos hervir. Que arranque el hervor, ir acumulando arriba impurezas, espuma, todas estas historias, no problema, me las vais retirando si queréis. Y más o menos, yo calculo que en 1 hora y media o así 2 horas, como mucho, tendremos un caldo alucinante, bien colado y bien desgrasado, os lo presentaré y luego con esas verduras se puede hacer un trinchat de carne sin ningún problema. Y no os digo nada con los haces recocidos de esos pollaces que están ahí dentro, croquetas, lasañas, infinidad de rollos. Rollos siempre súper sabrosos. No os mováis, Estáis en Robin Food, Atracón a Mano Armada. Uno de los mejores programas de la radiodifusión de la Vía Láctea. Ni mundial ni leches, de la Vía Láctea. Robin Food. La comida confortable alumbra tu vida, también los lunes. Si no hay mayor confort a la cocina que el que proporciona un buen caldo. En este caso, un caldo de pollo, Hemos blanqueado las carnes, las hemos lavado en la fregadera, hemos desespumado, hemos quitado la grasa completamente. Y veis que el caldo es cristalino, no tiene nada de grasa. Si veis que se acumula grasa, hay una astucia muy fácil que al final todo el mundo sabe, y sobre todo las abuelas, que son las que nos han hecho caldos toda la vida, que es dejar que el caldo coja temperatura ambiente, meterlo en la nevera y toda esa grasa que se acumula en la superficie, bueno, pues no hay más que meter la mano, porque se puede hacer con la mano tranquilamente, meter la palma abierta por debajo y toda esa grasa, o ayudándonos con una espumadera o con una cuchara, se puede retirar sin ningún problema. Y lo que conviene, bueno, pues si es un caldo para beber, es ponerlo a punto en la cazuela, hervirlo, probarlo, rectificarlo, añadir un poquito de sal, bueno, ponerlo al gusto de cada uno, incluso un poquito de soja, lo que fuera, y congelarlo. Si es un caldo para guisar, sin ningún problema lo podemos meter en el congelador tal cual está, sin rectificar el almacenamiento ni historias. Y para mí el mejor método es embotellarlo, bueno, pues en las típicas botellas de cristal, de estas de plástico, perdón, desechables de agua, todos estos tingados de toda la vida. Esto es, bueno, algo súper útil que habréis hecho en muchísimas ocasiones. Con un embudo consiste en llenar el caldo, no hasta arriba para que no revienten, habiendo lavado un poquito antes la botella, bueno, no lavar con jabón ni historia, sino bien enjuagada, puesta boca abajo para que, bueno, pues se escurra todo el agua, mantener los tapones y la historia es llenar esto, pues un poquito más de 3/4 más o menos. Joder, aquí hay una pelana de puerro increíble. El puerro echa pelanas, como las de Maradona. Ya veis, Más o menos esta altura, incluso un poquito menos, dejar que se enfríe a temperatura ambiente y cuando está bien fría, se mete el tapón y se mete en el congelador, tumbada como os dé la gana. La botella no revienta y luego para descongelarla muy sencillo, la sacáis fuera, dejáis que se descongele o si no tenéis paciencia, que es algo habitual, la rajáis con una tijera, que es algo que hago yo muy frecuentemente, y ¡plap! Sale todo, bueno, pues sale todo el caldo congelado como si fuera un cubito y eso directamente lo añadís a un estofado, a un guisado o lo que os dé la gana.
Y si no, bueno, pues lo que he hecho yo durante un montón de meses en mi dieta, añadir un poquito de manzanilla al fondo de un tazón, que yo creo que es fundamental echar un poquito de jerez o manzanilla, y cubrir con el caldo. Esto es pura ambrosía. Podéis añadir ahí unos fideos, podéis meter unos garbanzos que tengáis, si queréis, incluso de conserva, podéis hacer lo que queráis. Buah, esto uno se lo bebe y se convierte en Koji Kabuto, el que manejaba Mazinger Z, que tenía unos pectorales del copón. Ahora vamos con unas patatas guisadas tipo a la riojana, aleluya. Ah, antes al peso, no os olvidéis, ¿eh? Y después las patatas. Un lunes más aquí, bueno, delante de la báscula, como las terneras del Baztán. La verdad que, ¿quién me iba a decir a mí hace unos años que los lunes íbamos a dedicar el programa a esas recetas adelgazantes? Esas recetas que me han permitido, bueno, pues quitarme muchísimos kilos de encima. Y sobre todo, ¿quién me iba a decir a mí que era, bueno, pues bastante cagado hace mucho tiempo, que iba a someterme a una operación quirúrgica, que iba a bajar tantos kilos y sobre todo, que me iba a comprometer a pesarme delante de todos vosotros? Muchas veces os digo que siento esa espada de Damocles, pero positiva vuestra, cuando me sacan de repente una tarta de chocolate en un restaurante, me sacan un pedazo de queso. Pienso en todos vosotros y pienso en los lunes. Y al final no quiero fallaros, para que cuando suba a la báscula, bueno, pues hayamos hecho una bajada considerable. Fijaros, cómo me queda hasta el pantalón. Yo apunta aquí. ¿Qué os parece esto? Joder, ¿quién os iba a decir, Ahora ando heredando la ropa de mi hermano, porque él también va adelgazando, le va quedando la ropa grande y yo me voy poniendo sus camisas y sus pantalones. Así que con las manos en los bolsillos para que no se me caigan los pantajas, al peso, como todos los lunes. Joder, impresionante. Hemos bajado casi 1 kilo, 800, 900 gramos. Lo importante es bajar, mantenerse o bajar. Y acordaros, por lo menos la regla que a mí me funciona, cuando sumo, resto. De repente me ceno un bocadillo de tocineta pequeñito y tal, y al día siguiente ando ligero. Quito el pan del desayuno, ando comiendo fruta, ando ligero, y es importante esa regla de 3 que no he aplicado en mi vida. Yo siempre he sumado, bocadillo de panceta al día siguiente, cordero al día siguiente, marmitaco, chuleta, bizcocho de nata, siempre sumando. Y he aprendido a restar. Seguimos cocinando, Estáis en Robin Food, atracón a mano armada. Viva Rusia, hasta la victoria venceremos. Robin Food. Triunfando, Contento, muy contento. Aunque sea, bueno, casi 1 kilo, pero bajando. Estabilizarse, bajar kilos. Y si en algún caso ocurre, que alguna vez ha pasado en este proceso, que se cogen kilos, bueno, pues estar alerta, saber que tienes una próxima visita con la balanza, en mi caso, una semana más tarde, y bueno, pues al final tomar las medidas, apurar el paso, hacer ejercicio, bueno, pues comer bien sano, bien saludable, fruta, verdura, comer variado, guisaos, sopas, todo tipo de historias, pan en el desayuno sin ningún problema, miel, quesito, tu café con leche, tu colacao, lo que te guste, en fin, y no privarse de las historias, pero estar alertas, que es lo que yo no he hecho durante un mogollón de años y llegué a 267 kilos, que se dice pronto. Aquí estoy, en esta pelea, y ofreciéndoos, bueno, pues estas patatas guisadas, como tipo a la riojana, o patatas guisadas que yo he titulado como Aleluya, porque este es un plato, bueno, pues que comí después de mi operación, en el momento en el que mis médicos, Cándido y Gabriel, que son 2 grandes a los que saludo desde aquí, me dijeron, puedes empezar a comer proteína. Después de mucho tiempo sin comer proteína, bueno, pues me arranqué con estas patatas. Me acuerdo que venía de una revisión, venía de estar con ellos en la consulta, un poquito de aceite de oliva, y venía en el coche pensando, ¿qué es lo que voy a comer? Bueno, después de tener mi primer permiso para comer proteína. Y fui, pues, barruntando esta receta en el coche, que es una receta muy sencilla. Al final, bueno, pues no es más que la base de unas patatas a la riojana o unas patatas guisadas de toda la vida, pero desgrasadas. Así que aceite de oliva, me estoy acordando todavía de ese momento, llegar a casa, de quitarte las calchetas, ahí con el gallumbo y tal, ir a la cocina, comprar un poquito de carne sin grasa en la carnicería. Esto es carne picada de vaca, magra, sin nada de grasa. Bueno, pues ir a la carnicería y el resto de elementos tenía en casa, porque todo el mundo tiene un poco de cebolleta, todo el mundo tiene un poquito de ajo y todo el mundo tiene algún porro por ahí tocando la guitarra en la nevera. Así que con un sofrito, esa carne bien magra, que en mi caso es de vaca, imaginaros, después de estar casi mes y medio, 2 meses sin comer proteína, bueno, pues la primera carne que comí fue
carne de vaca picada. Se puede hacer con pollo, con cordero, lo que os dé la gana. Además de este sofrito, al que he añadido muy poquita grasa, y que como sabéis siempre, ese truco para sofreír la verdura, importante tener cerca no la botella de aceite, sino tener cerca un poquito de agua para cuando vemos que el fondo se seca y para que la verdura no se carbonice, vamos añadiendo de a poco agua para que nuestro sofrito vaya caramelizando, se vaya estofando, se vaya rehogando y se vaya entregando al fondo. Además tengo un poco de pimentón, que el pimentón nos da mucha alegría, sobre todo, bueno, pues porque da todo el gusto del embutido, todo el gusto del chorizo, de unas patatas riojanas, todo el gustazo bueno, pues de la comida rotunda de toda la vida, pero sin grasa, porque al final, bueno, pues eso da mucho sabor y nos da mucha emoción al comer, ¿no? Un poquito de vino blanco y luego unas pataticas. Así que lo que hacemos es, en este fondo, bien rehogado de verdura. Ah, y mi caldo de pollo. Tengo aquí el caldo de pollo que acabo de resolver. Lo mojaremos con un buen caldo de pollo. Así que como tenemos este sofrito ya bastante, bueno, pues bastante animado, lo podemos dejar si queréis un poco más, ¿eh? Pero yo creo que así es suficiente. Lo que hacemos es añadir, como si fuera una boloñesa, la carne al fondo y la vamos rehogando. Joder, buen negocio hay aquí, ¿eh? Cuanto más coloréis esta historia, cuanto más tiempo estéis aquí dando vueltas, rompiendo la carne, bueno, dejando que todos los elementos se vayan integrando, luego el puré estará muchísimo más sabroso, una especie como de puré crema. Vamos a añadir también el pimentón, con generosidad, ¿eh? Teniendo en cuenta que este pimentón en el fondo también se va a socarrar, se va a rustir y le va a dar, bueno, pues muchísima emoción a nuestra preparación. Es verdad que los médicos me dicen que en este caso a mí estas recetas me han servido para bajar kilos, ¿no? Bueno, pues en una recuperación de un obeso mórbido, bueno, pues hacía un peso normal, ¿no? Con una operación de reducción de estómago y todas estas cosas. Pero ellos me decían que, lógicamente, no solamente operan estas dolencias, sino que operan a gente aquejada de otros problemas en el estómago. Bueno, pues quitan tumores, hacen infinidad de historias. Y al final, bueno, pues yo estas recetas las voy pasando, se las voy dando y ellos me dicen que hay muchísima gente que agradece, bueno, pues el estar recuperándose de una operación quirúrgica, el estar fastidiado, bueno, pues que se agradece el poder contar con recetas muy sencillas y sobre todo recetas que ellos, bueno, pues pueden comer, ¿no? Y es verdad que cuando ya, bueno, pues pasas de ese zumo y de ese caldo y de ese yogur y de repente, pues la primera cosa que te metes en el cuerpo es algo tan emocionante como esto, pues la verdad que se agradece bastante. Vamos a dejar que se rehogue un poco. Mientras se rehoga, vamos cascando la patata. Igual 3 patatas son demasiadas, ¿eh? Pero bueno, yo me acuerdo que en aquella primera crema que hice, bueno, pues añadí mucha menos patata, ¿eh? Que 3, pero voy a añadir por lo menos 2. También fue la primera vez que metí patata en una sopa. Muy emocionante, ¿eh? Ese reencuentro con la carne, ese reencuentro con la patata, con el pimentón. Y con algo pues muy, muy sabroso y muy rehogado. Ahí estáis viendo esa fotografía, que le pasaré luego a mi hermano porque la tengo en el teléfono, precisamente de ese momento. Ahí está la foto de ese cuenco. Bueno, pues con ese primer caldo que me comí de estas patatas guisadas, aleluya. Luego abro, te paso la fotografía, para que la gente la vea. Le hice una foto y toda aquella foto, aquel catillo. Ya veis, la patata son momentos emocionantes en la vida de uno. Mojamos con un poco de vino, una gotica de vino. Fijaros qué pinta tiene esto, ¿eh? Aquí está la cámara pillando, bueno, pues todos los matices y sobre todo el sabor de este sofrito tan alucinante. Esto lo podemos, como os digo, rehogar muchísimo más, pero en este punto está perfecto, ¿eh? Y ya no queda más que mojar esto pues con un caldo de pollo en este caso. Si no tenéis caldo de pollo, pues una pastilla desmenuzada y mojéis con agua. Esto es el clásico puré de chaval, lo que pasa que con la bravura del pimentón y con esa carne. Con el vinito blanco, al final se trata, bueno, pues de volver de nuevo a acostumbrar al estómago a la alimentación de toda la vida, pero de a pocos, y con ese toque un poco porno y adulto, pues del pimentón, del vinito blanco y del rustido. Vamos a dejar que esto se guise aproximadamente durante 25 o 30 minutos a fuego suave. Si vemos que se consume demasiado, añadimos un poquito más de caldo, lo trituramos y yo tal cual me lo comí y fui feliz. Joder, como Marco cuando encontró a su madre igual. Le ponemos unos costroncitos y esto, pues aunque no os hayáis operado y estéis en casa y os apetezca comer algo sabroso, aunque no estéis a dieta, os aseguro que es un plato de cojón de mico. No os mováis, que en un segundo, en cuanto esto haya cocido, lo trituro y os lo presento. Estáis en Robin Food, Atracón a mano armada, en su edición de lunes, haciendo recetas adelgazantes. Joder.
Ya está triturado. Al final podéis hacer, bueno, pues al gusto de cada uno. Hay gente que, por ejemplo, cuando hace un puré de lentejas así, le gusta como gordo, tipo mazacote. Y a otros les gusta más estirado. Lo que hacéis es, bueno, pues estirar con más caldo de pollo o con agua hasta buscar la densidad que estiméis oportuna. Y es verdad que esto tiene todo el gusto del humo del pimentón. Sientes los pedacitos de carne, porque la carne tampoco se llega a triturar nunca del todo. Y es una sopa muy, muy sabrosa, una especie de crema muy sabrosa, que yo he bautizado con ese nombre de Aleluya, porque en aquel momento os aseguro que me salvó la vida. Si queréis unos costrones, le ponéis unos costrones de pan o un poquito de cebollino como tengo yo aquí, o un poco de queso de Burgos, o un poquito de mojama, o ponéis unos dados de cabeza de jabalí, o de jamón york, o de pavo, o de lo que os dé la gana. Y listo, calisto. Mañana viene Erlanz Golostiza, un auténtico grande, uno de los responsables de Martín en el Abama de Tenerife, y con él haremos unos capeletis, una especie de raviolis de queso súper sabrosos. Os quiero mucho y hasta la victoria venceremos. Que no decaiga nunca el ánimo y que no quede ni una viva y ni uno vivo. Agur.